hacer es hablar de Venezuela, de cómo está Venezuela, que es el mucha país gente también me pregunta en el cual trabajaba y colaboraba el señor Monedero. Mucha gente también me pregunta si voy a comentar algo de las camisas de Monedero y de Pablo Iglesias, pero le quiero decir, sobre todo, que si usted fuera ahora a Venezuela, encontraría muy difícil que un programa como este se emita en cualquier cadena de televisión de Venezuela. Bueno, Juan Carlos, no sé si quieres decir algo. Pero no podemos hablar con toda mucha calma. Podemos hablar, sí. La única cuestión es que nosotros somos un partido que ha nacido para hacer política en España. Y parece como que siempre hay una voluntad de trasladar los debates a 7.000 kilómetros, ¿no? Y queremos hablar de la Gürtel y de Bárcenas y de la corrupción y siempre nos sacan que si Venezuela, que si Bolivia, que si Cuba. Entonces nosotros insistimos en que claro que hay que discutirlo todo porque cuando realmente hay una democracia de calidad se puede discutir, Boris, de cualquier cosa con sosiego. Y seguramente yo voy a estar de acuerdo en muchas cosas de las que tú digas y estoy convencido de que también vas a estar de acuerdo en muchas cosas de las que yo pudiera decir. Lo que no podemos hacer es convertir Venezuela o América Latina en un lugar de confrontación. Es cierto, estoy muy de acuerdo que pienso que lo utilizan como un arma arrojadiza hacia vosotros. Pero también pienso que es algo que podemos conversar con mucha más calma y naturalidad. Así es, lo que vamos a hacer en primer lugar es darle ya el resto de la noche libre al profesor José María Gallego. Yo me voy. ¡Qué placer! No, hombre, coño, Boris, encantado de la vida, ánimo ahí. He aprendido mucho contigo y he hecho mis cálculos. Bueno, pero no ¿y sé cómo si me sale? has seguido también como propones. Pero lo de la renta sale bien o no. Espero que sí. Bueno, que al final casi no lo hemos podido explicar, ¿eh? Por tanto, yo cedo a Boris para que Boris pueda explicar un poco lo que sería algo de renta, ¿no? Algo de impuestos sobre la renta. No le hemos traído para eso. Bueno, en cualquier caso, feliz año para todos, que la economía despegue, optimismo, ilusión y alegría. Gracias. Muchas gracias. Bien, y aquí nos vemos. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de muchas cosas, Boris, pero Boris ha estado un año fuera, trabajando en Miami, también por asuntos personales que le han tenido pues fuera de este país durante ese año. Pero sí que es verdad que Boris Izaguirre se ha manifestado muchas veces abiertamente, como tiene que ser además, como ciudadano de su país que es también, sobre la actualidad de Venezuela. Ha dicho muchas cosas. Andrea, recuérdanoslas. Ha dicho muchas cosas que vamos a ver sobre Venezuela. También podemos hablar de Venezuela. Él decía que había que hablar de eso. Bueno, pues aquí tenemos esas imágenes, esas palabras. Van a ver a los miembros de Podemos con Pablo Iglesias a la cabeza que iban a aparecer antes de configurarse como partido político y desde su programa La Tuerca. Pablo Iglesias hablaba, así como van a escuchar, de la Venezuela de Chávez. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros, que simpatizamos con el proceso bolivariano. Es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados, cuidado. Hombre invencible, ejemplo democrático, son palabras pronunciadas por Pablo Iglesias, pero el discurso de los líderes de Podemos ha ido afinando poco a poco, a medida que ha crecido el interés ciudadano por la formación. No existe un régimen bolivariano, existe un país en el que hay elecciones democráticas que se llama Venezuela. En Venezuela hay unas elecciones reales, porque se confrontan dos modelos radicalmente diferentes. No es como en Europa, que casi siempre tienes que escoger entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Chávez fue el presidente que eligieron los venezolanos en elecciones libres y transparentes, auditadas por todas las instituciones internacionales. Venezuela es un sistema de democracia liberal, no lo digo yo, lo dicen numerosas organizaciones internacionales. Hay cosas que miramos de Venezuela con interés. Por ejemplo, ellos fueron capaces de salir del modelo neoliberal. Esas eran las palabras. Por cierto, Pablo Iglesias y el resto de miembros de Podemos señalan a los medios de comunicación por la imagen que se transmite del país. Aquí tienen algunas de esas palabras. Se ha construido una imagen en los medios de comunicación en España de Venezuela como si Venezuela fuera una dictadura, y eso no es verdad. Es escandaloso que lo presenten como una dictadura. Pero en una de sus últimas intervenciones, Pablo Iglesias ha reconocido que sí, que existe corrupción en Venezuela. Escuchen. La corrupción en Venezuela es escandalosa. Parece que ha habido un cambio de discurso, Boris Izaguirre. ¿Tú te identificas con esta Venezuela que acabas de escuchar? Yo hace 22 años que no vivo en Venezuela y la verdad que siempre he sido muy cauto a la hora de opinar porque detesto ese rol de una persona que habla de un país fuera de él. Pero encuentro que no es realmente una democracia
en el sentido de que no puedes entender que sea una democracia un régimen que censura los medios de comunicación, que elimina señales a los medios de comunicación, que cierra canales de televisión, que permanentemente mantiene una presión continua sobre periodistas, escritores, figuras del país, sobre la opinión que tienen que tener, sobre la manera que tienen que expresar esa opinión. Eso es comprobado. Todos sabemos que hay una cadena de televisión, Radio Caracas Televisión, que fue cerrada hace 6 años por el propio Hugo Chávez. Sabemos que hay un periódico como el periódico El Nacional, que es un periódico que permanentemente tiene problemas, incluso para poder adquirir papel para salir en la edición impresa. Sabemos perfectamente que han comprado un medio de comunicación con una serie de empresas diciendo que eran españolas. Es decir, es una noticia que sabemos, es una noticia con la que vivimos, no es una cosa que estemos aquí inventando. Entonces sí pienso que eso evidentemente pues no es democrático. No es como la democracia que conocemos los que tenemos el privilegio de vivir en una democracia madura como la nuestra. Y otra cosa, el líder de la oposición, Leopoldo López, está en la cárcel. Es decir, por unas razones también completamente, es decir, no se abre el juicio hacia él, no hay manera de que realmente se inicie un proceso fluido hacia ese juicio. Y es muy complicado para la gente que vive allí esa situación. Como también es cierto que la oposición venezolana ha cometido unos enormes errores durante todo el tiempo que ha durado el chavismo, pero errores muy graves, y también es cierto que el chavismo siempre tendrá como explicación que la situación con la que se encontró era un país tan completamente corrompido. Sus dos partidos políticos que tradicionalmente habían llevado durante 40 años el bipartidismo, lo encontró tan corrompido que creó una esperanza de cambio absoluto en las personas. Hubo quizás ese cambio, pero no lo vamos a saber este año precisamente porque este año es un país que se va a enfrentar a graves problemas económicos porque de lo que vive, que es un producto que se llama el petróleo, que el 98% del Producto Interno Bruto del país es el petróleo, ha bajado drásticamente de precio. ¿Y son menos corruptos los dirigentes chavistas que los anteriores? Por ahí. Pero yo creo que es un poco como el mismo tema de cómo vale el dinero, es decir, el dinero de hace 20 años valía más que el de ahora, por ejemplo. Entonces probablemente ahora hayan tenido que corromperse más para poder ser tan ricos como los anteriores. Bueno, tú llevas un año fuera del país, en esta ocasión me refiero a fuera de España, y desde luego la corrupción también ha sido aquí noticia. ¿De qué manera? ¿Cómo te has encontrado el país al volver? No, y es también un poco dramático cuando vives fuera de España, el poco tiempo que vivas, en cualquier caso, es un poco dramático que veas tan continuamente asociada la palabra corrupción al país, a España. Es de lo que hablan los medios de comunicación en el resto del mundo, del inmenso nivel, de que todas las instituciones han estado de alguna manera atacadas por la corrupción. Y es verdad que yo creo que ha sido para nosotros todos, yo pienso, no sé, cuando tú lees el periódico, la sensación de desasosiego, de inquietud, de molestia, es muy grande, es molesta, ¿no? Es una cosa. Yo, por ejemplo, a mí me pareció estupendo que realmente la infanta vuelva a ir al banquillo. Espero que no vaya a repetir el discurso de no sé, no me acuerdo, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo. Espero que no lo repita, pero me ha parecido importante que eso pase porque yo he vuelto a tener de pronto como una nueva confianza en el sistema judicial de este país y me parece que es que no podemos seguir sintiéndonos como molestos con nuestras instituciones. Yo creo que no ganamos nada. Es un desasosiego muy incómodo, muy innecesario. ¿Tú crees, por cierto, que la infanta, ahora te dejo, Agustín, sí, pero crees que la infanta debería de renunciar a esos derechos sucesorios que tiene, por lo visto, parece, Onega dijo hace muy poquitas fechas que el rey se lo había pedido. Encuentro, Iñaki, que la pregunta es importante y es buena. ¿Pero para qué? Es decir, en caso de que ella fuera a ser reina, tendría que pasar tantas tragedias, sería como una obra de Shakespeare permanente, ¿entiendes? Tendríamos que estar a hitos de sangre, sería un Macbeth espantoso. Entonces, ¿para qué? Entonces, yo creo que no es eso lo importante. Lo importante sería, realmente, que ella hace unos años hubiera dicho, ha habido un error. Eso hubiera sido mejor. Bueno, ahí antes de seguir con otros temas, entre otros el libro que trae Boris Izaguirre, Agustín. Sí, ha dicho antes Monedero una cosa que creo que era importante. Decía que se está llevando el debate político a 7.000 kilómetros en vez de a España. Pero es que el debate no se lleva a 7.000 kilómetros, se pone aquí. Cada uno en la vida elige sus paradigmas, sus modelos, los ejemplos a seguir. Cada uno los tenemos muy claros. Ellos también, los de Podemos, y lo hemos visto en el vídeo magnífico que habéis hecho hoy. Ellos tienen como modelo a Venezuela, la Venezuela que ha descrito Boris Izaguirre. Y yo no quiero para mi país, no quiero que mi país se convierta en lo que Boris Izaguirre ha descrito. Bueno, Juan Carlos, ¿algún comentario antes de continuar? Es que ¿sabes qué pasa? Cuando van médicos a países de fuera de España a ayudar, a nadie se le ocurre pensar que quieren traer el sistema de salud de Liberia a España.
En cambio, algunos quieren hacer ese juego con nosotros. Boris, yo le he escuchado elogiar cosas que logró el presidente Chávez, igual que te he escuchado criticar otras cosas. Bueno, ¿no? el alfabetismo, eso sin duda es la única cosa que podríamos elogiar. Hay cosas que yo te he escuchado, No, pero fíjate, eso, el alfabetismo, porque Sí. es verdad que era un país analfabeta y es cierto que él ha hecho una campaña que ha sido muy importante, desde luego. yo te he escuchado que el país elogiar pueda también que a los alfabetizarse. médicos, que antes tenía muchas dificultades, la gente más humilde, ahora pero insistimos Eso en que... Eso sabes que ha sido más polémico porque hay muchas opiniones con respecto a la mayoría de esos médicos han sido importados desde Cuba y formaba parte de la muy estrecha relación que Chávez hizo con Cuba. Eso es mucho más polémico como tema, Claro, ¿no? pero fíjate, Boris, una cosa que yo creo que yo he aprendido Sí. de Venezuela y estoy convencido de que vas a estar de acuerdo conmigo, y es que un pueblo que se acostumbra a la pobreza es un pueblo que está muy equivocado. Es decir, que en América Latina, y también pasó en Venezuela, se acostumbraron a que la gente mirara los cubos de basura, se acostumbraron a que la gente fuera analfabeta, se acostumbraron a que se desplomasen las clases medias. Y una de las cosas que yo he aprendido allí es que tenemos que impedir que eso nos ocurra. Y tú que ahora has visto España desde fuera, te estarás encontrando aquí muchas cosas que estaban en Venezuela en los años 80. Te estarás encontrando que la gente pierde sus casas. Te vas a encontrar, si paseas por Madrid, gente mirando los cubos de basura. Gente que la echan de sus casas, ya digo, siendo familias. Gente que no tiene trabajo, parados de larga duración. Y por tanto, yo lo que te pediría a ti es que tú que tienes la posibilidad de comparar lo que ha sido España, lo que ha sido América Latina, que nos des luz para que entendamos que estamos caminando hacia lugares realmente complicados. Yo creo que lo importante de vosotros, te digo sinceramente, además me parece que es el momento para poder hacerlo. Yo creo que en mi casa quizás va a haber un poco de tensión con lo que voy a decir. Yo creo que lo bueno que vosotros habéis hecho es hacerle ver a los partidos tradicionales de este país y de esta democracia que habían cometido un gravísimo error corrompiéndose y que habían perdido totalmente nuestro respeto. Y eso creo que es muy importante que habéis hecho vosotros. De la misma manera, os sugeriría que, como tú dices, es verdad, seguir manteniendo y explicando esta relación con el bolivarianismo va a ser más complicado. Perdóname, para Boris, vosotros, sobre todo en este año que empieza, estamos que se va a adelantando desmoronar mucho el gobierno de Maduro. Demasiados temas.